Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarles en este subpodcast Alianzas de Amor, en el episodio 38, donde, vamos a compartir con ustedes un episodio muy especial, muy importante. Les vamos a hablar del amor conyugal como camino a la santidad. ¿Qué tal, Itzel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luis? Pues yo de maravilla. Y efectivamente, este episodio que hoy vamos a tratar lo denominamos matrimonios santos, amores reales. Y queremos compartir que la santidad no solamente es para unos cuantos, Luis. Esto de la santidad, y sobre todo en los matrimonios, es para aquellos que deciden caminar juntos, tomados de la mano de Dios, por supuesto. Así es, pues es muy cierto lo que dices, porque a veces tenemos esa creencia de que pues no podemos nosotros alcanzar ese nivel, ¿no? Hay que, tanto así como para llegar a la santidad, pero hay que decir que un matrimonio santo pues no es el que no discute, no es el que no se confronta, no es el que no tiene esas discusiones y esas desavenencias, Claro. esos momentos tal vez de debilidad o de malestar en una relación, ¿no? Sino el que sobre todo vive esos momentos y aprende a reconciliarse. Claro, y seguramente te preguntarás, ¿qué es un matrimonio santo, no? Bueno, un matrimonio santo, como tú bien lo dices, Luis, no es un matrimonio perfecto, es un matrimonio que aprendió a orar juntos, que aprende también en lo cotidiano a perdonarse, que se levanta después de las caídas que tienen, de las dificultades, de las crisis, ¿no? Y pone a Dios en el centro de sus vidas. Es decir, que la santidad conyugal se construye con pequeños actos de amor cotidiano. Así es, que vamos abonando, que vamos abonando cada día para poder llegar a ese nivel. Así es. De santidad. Y bueno, si nos ponemos a investigar, que es lo que hicimos para este episodio, la Iglesia nos presenta matrimonios santos que vivieron problemas, que tuvieron cansancios, que tuvieron pruebas también, igual que nosotros, los matrimonios actuales. Los matrimonios santos de la Iglesia Católica demuestran que la santidad se puede alcanzar en nuestra vida cotidiana, convirtiendo el amor conyugal y familiar en un camino hacia el cielo. Así es que quédate con nosotros porque te vamos a compartir 4 características de la vida de un matrimonio santo. Así es, pueden haber muchas, pero elegimos solo 4 para poder compartirlas y que no sea muchísima información que digas, no lo tomo porque es mucho, ¿no? Bueno, la primera característica es tener vocación y santificación mutua, es decir, no se trata solamente de convivir en la relación, sino que una vocación divina sirve para ayudarse mutuamente, pues a llegar a Dios, ¿sí? A través de nosotros como esposos, considerando al matrimonio como un sacramento que refleja la unión de Él, de nuestro Señor, de Cristo, con nosotros como iglesia. La segunda característica es tener una vida cotidiana con virtudes. Sí. Es decir, somos personas comunes que enfrentamos dificultades, ¿verdad? Pero al mismo tiempo buscamos la santidad. Y no solamente en nuestro hogar, sino en el trabajo, en la crianza que le damos a nuestros hijos, en lo que hacemos por los demás. En lo que hacemos con los demás y aceptamos el sufrimiento que venga a nuestra vida como parte de la voluntad de Dios, sí, con amor, ¿no? Así es, y vamos avanzando en ese crecimiento. La tercera característica es hacer oración en familia, es decir, nos vamos rigiendo por esa máxima de que familia que ora permanece unida. Así es. Sí, cultivando la fe y la educación cristiana en casa, sobre todo, porque nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos, claro, o sea, por ejemplo, ¿no? Si comenzamos primero nosotros haciendo esos momentos de oración, teniendo esos encuentros con nuestro Señor, nuestros hijos nos van a seguir. Pero porque si les sí, pues lo van a ver, claro, no es lo mismo que les digamos hay que hacer oración, pero ustedes hagan oración. Ajá. Vayan a misa, hagan ustedes oración por su cuenta, ¿no? Y pues no, o sea, sí, por eso lo dice la máxima, familia que ora unida permanece unida. Desde que están pequeñitos, enseñarles las oraciones al levantarse, las oraciones antes de comer, dar gracias por los alimentos, las oraciones al acostarse, ¿no? Para que pues el Señor nos dé una buena noche. Y esa es parte de las prácticas para orar. Sí. Bueno, la cuarta es tener amor y compromiso. Vivir un amor definitivo, fiel y sacrificado
aceptando esa cruz que nos toca a diario, de perdonar esos pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor hoy te grité, pero pues te pido perdón para que yo procure no volverlo a hacer. O tú estuviste enojado un día que llegaste porque en el trabajo te pasó alguna situación. Pero bueno, lo importante aquí es tener ese amor permanente y el compromiso de saber perdonar y pedir perdón para que podamos pues seguir adelante, ¿no? Claro, con la intención de no volverlo a hacer, porque puede ser que digas, como quiera me va a perdonar. No, o también esa parte, porque ahorita que lo decías, aceptando esa cruz diaria, no verlo propiamente de que, es la cruz que me toca cargar y me toca sufrir, no, sino se trata de que lo que vivamos juntos, sobre todo en esa parte de no estar de acuerdo en algunas cosas, tener nuestras pequeñas diferencias, nuestros malos momentos también, porque pues nosotros, hombre y mujer, esposo y esposa, hay que entender que no nos criamos juntos. Entonces tenemos una vida, una historia diferente que a veces no llega a tener esas pequeñas diferencias. Lo que para mí puede parecer bueno, para mi esposa puede no serlo, y entonces viene como que esa diferencia entre nosotros que nos lleva a tener pues esa confrontación de momento en nuestra relación, y ese pues enojo, esa molestia porque se hicieron determinadas cosas y ciertas cosas no, y pues de eso se trata, pues de irnos aceptando sobre todo, perdonando y avanzando juntos, ¿no? hacia esa santidad. Y bueno, tenemos historias de matrimonios santos. Les decíamos que nos dimos a la tarea de investigar. Encontramos 2 matrimonios mexicanos y algunos otros que les vamos a compartir. Hay un matrimonio que se llaman, por si lo quieren investigar o googlear, o pedirle a ChatGPT, son San Manuel Morales Cervantes y Consuelo Loera. Manuel Morales era un seglar, esposo, padre de familia, y también fue mártir mexicano. Él, fíjate, fue un hijo natural. Sí. Fue hijo de la señora Martina Morales. Desde niño, pues vivió con sus abuelos porque no tenían recursos suficientes, ¿verdad?, para salir adelante. Estuvo él un tiempo en el seminario, pero se salió precisamente por esa carencia económica y se tuvo que meter a trabajar para ayudar a su mamá y a sus abuelitos. Posteriormente trabajaba en una tienda y era muy, muy servicial. Contrajo matrimonio con la maestra Consuelo, ella era maestra, Consuelo Loera, y bueno, él fue un marido ejemplar, siempre fue atento, amable, cariñoso, con su familia, con las personas que le rodeaban, una conducta ejemplar y apostólica, ¿no? Además de que le gustaba la lectura y la poesía, y como tantas personas, pues vivía de su trabajo. Sí. Estuvo trabajando en algunos lugares y posteriormente hicieron una panadería con su esposa y se dedicó a trabajar ahí en el centro del pueblo, ¿no? También formó parte de la Asociación Católica Mexicana de la Juventud en aquel entonces, ¿no? Te hablo de los años como por 1926, por ahí, ¿no? Que se dio todo esto. Fue presidente del Comité de la Liga Nacional para Defensa de la Libertad Religiosa, entre otros cargos y actividades que tenía en la Iglesia Católica. También de lo que investigamos, sabemos que él, Manuel Morales, era un buen cristiano, se practicaba mucho y le nutría mucho esa parte de la oración, lo fortalecía, porque pues con frecuencia acudía también no solo en oración, sino también a la misa y a la Sagrada Eucaristía, así iba continuamente. Eso le permitió ser un trabajador honesto, asiduo a la iglesia, acercarse a las prácticas religiosas también, y supo dar armonía en su hogar. Eso le fortalecía en el hogar y sobre todo también en el medio, ¿no? Quienes se relacionaban con él en cuestión de amistad y compañerismo. Y como decías, en junio de 1926 se hizo una reunión en la Plaza de Toros, sí, cuenta la historia, y en ella participaron unas 600 personas. Y bueno, esta persona, según lo que investigamos, como presidente de esa liga, tomó la palabra y exhortó sin miedo a los demás, a todos, ¿no?, a defender el proyecto de defensa de la fe católica para fortalecer a la gente, para fortalecer a las personas. Sí, en aquel tiempo era algo... Y la iglesia pues era muy perseguida en ese momento, ¿no? Entonces él como que se rebeló a esa parte porque
pues era como una opresión hacia la sociedad, hacia la misma sociedad, y él pues defendiendo la fe pues se manifestó, ¿no? De esa forma. Invitó o motivó a tener esa manifestación pacífica, sobre todo, sin tintes políticos, sino solamente buscando esa parte de bienestar y fortalecimiento, sobre todo de la familia. También encontramos que él invitaba, ¿no?, a las autoridades a que pues derogaran esas leyes que oprimían la libertad religiosa, y dijo, bueno, a los cuatro vientos y con el corazón pues lleno de júbilo, gritó: ¡Viva Cristo Rey y viva la morenita del Tepeyac! Con todo ese discurso que lo precedió. 2 semanas y unos días después, pues bueno, precisamente parte de lo que dijo fue causa de su muerte. Por eso es que murió como mártir. Como mártir, y bueno, todo ese testimonio que en su momento tuvo, o sea, porque no solamente es ese momento, sino todo el camino de fe que él tuvo y manifestó, ese acercamiento con la iglesia, y ya culminando con esas manifestaciones, pues hicieron que se considerara como santo. Así es. Santo mexicano. Bueno, es solo una partecita, ¿no?, de estos santos. También hay otros santos, por ejemplo, está San Luis Martín y Santa Celia Guerin. Ellos precisamente son padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Se canonizaron juntos por esa profunda fe que tenían en medio de su vida cotidiana y laboral. Sí, y con esto, bueno, se manifiesta lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que familia que obra unida permanece unida. O sea, Santa Teresita del Niño Jesús es a quien conocemos, quien más tiene esa parte de más popularidad, y no sabíamos, yo por ejemplo no sabía que sus padres habían sido también santos, ¿no? O sea, que esa calidad de vida, ¿sí?, de acercamiento, de permanencia en nuestra iglesia, pues debe tener su antecedente, y si es en la familia, pues indudablemente se toma en cuenta, ¿no? Sí. También está otro matrimonio, Aquila y Priscila, que son colaboradores de San Pablo, que lo consideraron también como un ejemplo de matrimonio dedicado a la evangelización, es decir, lo hago para mí, pero también para los demás, es manera de evangelizar. Sí, yo veo muchos matrimonios que están en catecismo, que dan clases de catequesis para adultos, en fin, en la iglesia siempre va a haber espacios para servir. Así es. Otros santos son Luigi y María Quattrochi, la primera pareja casada en ser beatificada también juntos. Ellos vivieron una vida ordinaria, pero en forma extraordinaria. Ellos son de Italia. De Italia, sí, no son mexicanos, pero bueno, también son ejemplos de matrimonio, ¿verdad? Como San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María, o sea, nuestro mayor ejemplo. Esos sí, seguramente los reconocemos por ser precisamente padres de la Virgen María. Entonces, no por ser padres de ella, pues fueron beatificados, ¿no? Yo creo que siguieron también un camino de oración y de evangelización y de estar en la presencia de Dios, pues que también lo inculcaron en María. Tan es así que ella fue pues elegida para ser madre de nuestro Señor, ¿no? Ellos, San Joaquín y Santa Ana, son un modelo efectivo de perseverancia y confianza en Dios ante la infertilidad, porque ellos no podían concebir también, ¿sí? Y bueno, todos estos matrimonios de los que les hablamos, que hay muchísimos más, pero les hablamos de unos cuantos, ¿sí? Todos ellos no buscan la perfección sin problemas, sino la santificación a través del amor, de la paciencia y de la entrega en esta vida diaria que a veces se nos complica tanto. Claro, porque no estamos solos. Si existe el bien, existe el mal, y ya sabemos quién es el que luego mete por ahí su cola, ¿no? Sí, otros santos que encontramos son Eugenio Balmori Martínez y Marina Francisca. Eugenio nació en San Luis Potosí, aquí en México, tuvo 10 hermanos. Él estuvo en el Colegio de Artes y Oficios de su ciudad. Este colegio era conducido por los padres agustinos. No pudo terminar su formación profesional porque también necesitaba pues hallar un empleo que encontró en una compañía petrolera. Ahí estuvo laborando por muchos años. En ese tiempo también había persecución religiosa y se ocultaban los catequistas o los que hacían algún servicio a la iglesia, los que distribuían la comunión, por ejemplo, a los enfermos, a los presos. Y bueno, él destacó como apologista de la fe cristiana.
luchaba por la libertad de la iglesia y del pueblo en profesar pues libremente la fe que tenían, ¿no? Sí. También hizo algunos escritos sobre asuntos políticos, sociales, económicos, contribuyó a la propagación de la prensa católica, colaboró en algunos folletos de catequesis, en fin, algunos estudios bíblicos, de manera general en la forma cristiana, ¿no? Formó parte de algunas misiones. Ya por ahí por 1937 se casó con Marina Francisca de la Cinta Sarrelague, y posteriormente, ya unos años después de que tuvieron hijos, en mayo ya del 46 tuvo un accidente, y ya este accidente pues lo mantuvo ahí algunos días y fue la causa de su muerte. Así es, bueno, él fue una persona pues defensora de la fe, ¿no? En esos momentos tan difíciles para nuestra iglesia. Y bueno, ya hablaste del esposo, y en el caso de Marina, ella nació en Veracruz, ¿sí? Entonces eran mexicanos los dos, 9 de marzo de 1909. Pero ella a los 10 años recibió su primera comunión, estudió en el Colegio de San Antonio, en Tacuba, ahí en el centro de la Ciudad de México, con las monjas guadalupanas. O sea, pues ella por este lado, él en Veracruz, como lo mencionaste, y ella también, sin saber que el destino iba a unirlos, ¿sí? Y bueno, al regresar a su ciudad puso en práctica lo que había aprendido, pero también esa fe fortalecida que ya llevaba, ¿no? Y entonces su familia se trasladó a Coatzacoalcos, o sea, regresaron a Veracruz, y bueno, ya en 1937 por ahí, pues conoció y se casó con Eugenio. Para 1938 juntos ya se trasladaron a México, como vidas en diferentes espacios, pero de manera paralela. Como iban, pasa en la vida. sí, iban estudiando y fortaleciendo la fe también. Y bueno, ya en la Ciudad de México nacieron sus primeros 3 hijos. Colaboraron en la construcción de la iglesia de San Juan Evangelista, ahí en Mixcoac, en la Ciudad de México. Y bueno, yo creo que era pues ese ir y venir, ¿no? También regresaron a Coatzacoalcos, a Veracruz, donde aún nacieron de ellos 2 hijos más. Y bueno, el último de ellos a los 20 días de morir, Eugenio. O sea que en el accidente que ya platicamos también, pues a los pocos días de su muerte nació su último hijo, ¿no? Y bueno, Marina al enviudar comenzó a trabajar en una fábrica para poder mantener a sus hijos, porque ya pues había quedado sola. A pesar de todo eso, les dio a ellos una buena formación, una formación humana, una formación cristiana de manera sólida, y con grandes esfuerzos también se dice que pudo lograr para ellos becas en algunos colegios católicos. O sea, por medio de la fe que ella transmitía, profesaba, y ese contacto con la iglesia, pues pudo conseguir eso para ellos. Y en 1970 acompañó a su hijo Roberto Octavio a Roma para su ordenación sacerdotal. O sea, son ejemplos pues de vida, de formación, que pues transmiten unos testimonios grandiosos para nosotros, ¿no? Hoy en día. Y no solo quedó ahí, sino que su hijo Roberto Octavio, aparte de ser sacerdote, en un futuro llegó a ser también obispo, ¿sí? Entonces, con esto conocemos a Marina como una mujer de profunda piedad, participaba con frecuencia en la Eucaristía, en la confesión, tuvo algunas gracias místicas que siempre sometió a la discreción, es decir, ella cumplía, pero también era muy discreta en su comportamiento, no andaba alardeando tanto de ese liderazgo y esa, oponerse ella como ejemplo, ¿no? Sino que cumplía y con piedad también se mantenía ahí en el anonimato. Expresó su religiosidad en un diario espiritual. Y bueno, también, aparte de todo eso que hizo como persona, pues también escribió muchas poesías. Sí, o sea, es un gran ejemplo de vida, pues. Los dos, Eugenio y Marina. ¿Qué es lo que hay que resaltar de estos esposos y esposas que fueron primero beatificados y después llegaron a la santidad, ¿no? Que cada uno trabaja de manera personal primero esa santidad, con pues la educación primero cristiana que ellos adquirieron, esa fe profunda, ese amor a la Eucaristía, ese amor al servicio a los demás,
vivir una vida llena de gracia, ¿no? Y en todos los ejemplos notamos que estas son las constantes para llegar a ser santos, ¿no? Estar cerca de la Eucaristía siempre te va a llevar a tener paz, a dar lo mejor de ti, junto con otras prácticas religiosas, por supuesto, ¿no? Entonces, entregarse con ese amor profundo hacia Dios y a los demás es algo que nos lleva precisamente a ese camino de la santidad. Así es, y bueno, todo eso se puede resumir en una frase nada más: tener a Dios en su vida. Así es. Y a lo mejor dirás, sí, bueno, pues es que en aquellos tiempos, y eran difíciles los tiempos, sí, como hoy en día lo son. Hoy tenemos mucha violencia, mucha maldad, pero también hay mucha bondad, mucho amor. Y así como en aquellos tiempos había lucha por vivir una fe libre. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que había mucha opresión hacia la fe. Así es, bueno, hoy en este país por lo menos no tenemos esa opresión, pero sí tenemos mucha violencia y urge que como matrimonios podamos vivir la santidad. ¿Y cómo lo podemos hacer hoy en lo cotidiano? Pues con pequeñas decisiones diarias. El orar juntos, por ejemplo, aunque sea un momentito, en la mañana o en la noche, a la hora que ya estén juntos y puedan darse ese momento, 5, 10, 15 minutos, lo que sea para empezar, ¿no? Así es, y bueno, otra acción es pedir perdón y hacerlo sin orgullo, o sea, es decir, no, pues me tienes que perdonar, pues somos esposos y tienes que perdonar, así que perdóname, o sea, lo estamos haciendo desde un punto, pues que no se puede lograr, ¿no? Lo primero, pues antes de pedir perdón, es reconocerse, ¿no? Reconocer en que estamos fallando. Solamente reconociéndonos es como vamos a pedir perdón, un perdón efectivo, ¿no? Encontrarte contigo mismo, claro, reconocer pues la persona que eres, ¿no? Claro. Ok, bueno, otra cosa que podemos hacer es cuidar las palabras. ¿Y cómo las vamos a cuidar? Pues aprendiendo a dialogar. El diálogo constante nos va a hacer que esas palabras que a lo mejor son hirientes, poco a poco vayan disminuyendo. Y la oración, por supuesto, ¿no? Así es. Bueno, y ya un poquito fuera de nuestro entorno como matrimonio es servir con amor. Y servir con amor no solo es ir hacia fuera de nuestros espacios, sino dentro de nuestra misma familia, ¿no? Servir con amor a nuestros hijos, servir con amor a la esposa. Y ya de ahí, o sea, esta es nuestra primera iglesia y ya lo hemos comentado también en algún otro momento. Nuestra primera iglesia es nuestro hogar, nuestra familia. La iglesia doméstica. La esposa, los hijos, sí. Entonces servir con amor desde ahí para después tener esa oportunidad de servir a los demás. Y muchas veces estamos confundidos, pensamos que necesitamos ir a servir, hablamos de servicio y pensamos que es afuera. Y nuestro hogar, hay diferencias con nuestros hijos, no los atendemos. Abandonados. Entre nosotros nos andamos a veces discutiendo, peleando, no tenemos esa reconciliación y salimos a buscar el servicio con los demás cuando es a la inversa, ¿no? Sí, primero dentro y después afuera. Y también es importante, ¿no? También caminar juntos, o sea, no caminar solos como matrimonio, sino en comunidad. Y nosotros en Encuentros Conyugales pues tenemos el espacio propicio para hacerlo. Así es. En resumen, ya de este tema hay que dar ejemplos concretos, ¿no? Escuchar, por ejemplo, y como dices, entender al otro cuando está cansado. Sí, porque hay momentos en que no podemos, aunque tú quieras y tengas ganas de dialogar, si el otro no es, pues vamos a buscar otro momento en que lo podamos hacer. Sí, sobre todo para buscar ese entendimiento, ¿no? Esa reconciliación que puede haber, ¿no? También elegir amar incluso cuando no hay ganas. Porque hay momentos en nuestra vida en que tenemos ese bajón, en que tenemos ese momento difícil, que las deudas nos preocupan, que nos preocupa tal vez la estabilidad en el trabajo, o que estamos muy cargados de trabajo, que en nuestra casa pues no tenemos a lo mejor los tiempos para poder atender ciertas cosas, y a pesar de todo eso, pues elegir amar. Sí, recuerda también que como esposo la educación de los hijos en la fe es importante, y ser testimonio sin palabras. No necesitamos decir, ya hice esto, ya hice aquello, mira, yo me sé de la A a la Z la Biblia, yo me sé la historia de este movimiento completita. No es necesario si tus actos de fe y de bondad
saltan a la vista. No hay que decir palabras. Sí, o aprender las formas de vivir bien, de comportarse, si no las aplicamos. O sea, no de nada sirve tener y conocer reglas, normas, herramientas, si no las ponemos en práctica. O sea, si están ahí guardadas, ¿no? Ahí están. Ahorita estamos acá nosotros y debemos entenderlo nosotros. Pero si no utilizamos los medios que, pues, la iglesia, la sociedad y sobre todo, pues, el acercamiento de Dios y la presencia de Dios, como lo decíamos hace rato, nos pone para poder vivir en armonía. Si no lo buscamos, pues estamos en lo mismo, ¿no? Así es. Bueno, entonces, estos son algunos ejemplos de cómo vivir en esa cotidianeidad como matrimonio, una santidad, pero también hay que entender que no es fácil, como tú bien lo dices. La santidad no se alcanza de un día para otro. Se va construyendo pasito a pasito, encuentro tras encuentro, diálogo tras diálogo. Es un proceso, como todas las cosas que valen la pena, para llegar a ese camino. Así es, y bueno, como decía ahí un filósofo hace algún tiempo, ¿no? Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, pues cualquiera las haría. Y por eso nosotros buscamos esta formación, y por eso también esa iniciativa que Luis y Cel tienen de estar permanentemente con ustedes. Llegamos ya al episodio 38, ojalá hayan visto los anteriores, y si no los han visto, ahí están agendados, ahí están guardados los 38 episodios para que ustedes puedan ver la lista de todos los temas, y pues si a alguno les interesa, pues retomarlo, ¿no? Ahí está como una biblioteca. Así es. Y es parte de ese granito de arena que nosotros queremos poner para ustedes y bueno, también para nosotros, porque vamos creciendo juntos. Trabajo pues nos hace leer, nos hace estudiar, nos hace poner en práctica algunas herramientas, y no se diga, también tenemos como matrimonio nuestras desavenencias, nuestros malos momentos, pero pues gracias a esto que conocemos y vamos aprendiendo el camino, pues nos va sirviendo también para fortalecernos en esa búsqueda de la santidad de la que hoy les hablamos. Así es que pues la santidad es posible para todos. Así es. Porque Dios sigue llamando a los matrimonios de hoy a ser hijos dignos del amor y signos presentes en el amor de Dios. Así es, y como persona primero. Y ya estando sólidos como persona, bueno, ahora llegamos al matrimonio, ¿no? Y bueno, ya como matrimonio en encuentros conyugales, que es el movimiento en el que nosotros estamos ya de algunos años para acá, ahí encontramos un camino para poder responder a ese llamado en el que la santidad no se vive solo en los altares, solamente cuando hicimos nuestras promesas de matrimonio, sino que se vive en todo momento dentro de tu hogar, en la sala de tu casa, en el comedor, cuando compartimos con toda la familia, y sobre todo en el corazón de nuestro matrimonio, donde Dios siempre debe estar presente. Al centro. El centro de nuestra vida. Así es. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos, y te pedimos pues que compartas, y si te parece interesante este tema, que lo compartas con tus amigos, familiares y demás. Estamos en las redes, en Facebook, en YouTube, como Alianzas de Amor, y esperemos que pues esta información haya sido de provecho para ti, así como lo fue para nosotros. Pues gracias, Luis, por acompañarme nuevamente. Itzel, como siempre, un placer, y bueno, también un gusto enorme compartir con todos ustedes. Nos vemos en la próxima, y no se olviden que pues la santidad es posible. Así es. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.